buenas tardes. Voy a tratar de mantenerme en tiempo, igual que todos, a diferencia de unos cuantos. Entonces, vamos a hablar ahorita de la parte de alimentación y riesgo de cáncer gástrico. Yo quiero agradecer al comité por haberme invitado, al doctor Rivera, a platicarles un poquito de esta parte, porque la parte nutricional es fundamental para el desarrollo de algunos cánceres. Entonces, el cáncer gástrico definitivamente tiene un componente que se ha demostrado en estudios epidemiológicos que está relacionado con el desarrollo de este cáncer en particular. Y ahorita vamos a enseñarles un poquito el por qué. Ok, entonces sabemos que muchos cánceres están relacionados con factores externos, además de los factores genéticos que ya han hablado durante todo este curso en cuanto a la parte del desarrollo del cáncer, pero en particular en cáncer gástrico, se estima que el 50% de los cánceres definitivamente pueden ser prevenidos, y este cáncer no es la excepción. Se está hablando que una medida elemental son factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos evidentemente luz ultravioleta, sustancias químicas cancerogénicas, y dentro de estas también estamos hablando de lo que nosotros comemos. Finalmente, no por nada, pues hay frases célebres de filósofos de la antigüedad que han dicho, pues somos lo que comemos, o finalmente que la comida sea su propia medicina. Hemos oído de todo esto. Pues finalmente es cierto, y cada vez se ha comprobado más que el alimentarse de manera adecuada puede prevenir un sinfín de enfermedades, y entre ellas este cáncer en particular. Entonces, se ha hablado que para poder prevenir cáncer como en este cáncer gástrico hay que hacer modificaciones en el estilo de vida. Y dentro de estas modificaciones estamos hablando de algunas que ya se tocaron anteriormente, como es la eliminación del tabaco, como es la disminución o control de la ingesta de alcohol, y una importantísima que quiero recalcar mucho y particularmente en este país es el intentar mantener un IMC adecuado. Y ese es un grave problema que tenemos en México a nivel mundial, efectivamente, porque es una epidemia, la obesidad a nivel mundial, más sin embargo, en este país estamos hablando de un país que tiene el segundo lugar mundial en adultos y el primer lugar mundial en niños. O sea, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, hacia un incremento de todo este tipo de enfermedades secundarias a procesos de obesidad, ¿no? Otro es, desafortunadamente, hemos disminuido mucho el consumo de frutas y verduras. Causas, tenemos miles de causas por esto. Lo caro que se ha hecho las frutas y las verduras, a diferencia de los hidratos de carbono que son accesibles en cualquier esquina, lo inseguro que es comer frutas y verduras en un lugar contaminado como en la calle, que pudiera tener infecciones que también repercutirían en otras cosas, más sin embargo se ha disminuido enormemente el consumo de frutas y verduras, y si no, cada quien haga su propia autorreflexión y vea cuántas frutas y verduras consume en un día, y veremos que no llegamos a la dosis mínima recomendable, la mayoría de nosotros. Entonces esto es algo que tenemos que considerar. Y finalmente, hoy en día, dado al estilo de vida que llevamos, que todo es rápido y todo es correr y no nos da tiempo de regresar a la casa, y el tráfico y no circula y todo lo demás, tenemos aquí el problema de que estamos cada vez consumiendo más alimentos rápidos e industrializados que contienen ciertas sustancias como conservadores que también están repercutiendo a nivel salud, y en particular para nuestro tema del día de hoy, que es cáncer gástrico. Entonces, hablando de este factor tan importante que es la obesidad, pues tenemos una dieta hoy en día elevada en consumo de grasas, particularmente grasas saturadas y nitrosaminas, que vamos a hablar muy en particular de este tema, dado que es una de las causas que se ha relacionado más con cáncer gástrico, que es uno de los condimentos o de uno de los conservadores que se utiliza para carnes procesadas. Y tenemos un bajo consumo de antioxidantes, que, como bien sabemos, es un factor protector para cuando estas mutaciones se hacen en el organismo, porque se hacen todos los días, que pues no tengamos nosotros nuestros factores protectores para poder frenar esa mutación y el desarrollo de estos cánceres. Entonces tenemos una combinación que no es muy adecuada para poder prevenir un cáncer. Y pues esto habla de poca fruta y poca verdura, que son básicamente nuestras fuentes fundamentales de antioxidantes. Entonces, pues esto es lo que han encontrado estudios de relación. Ahora, lo que es muy importante del cáncer gástrico es que, si nos damos cuenta, no es tan frecuente como el cáncer de mama, por ejemplo, pero sí es muy mortal. Entonces, número uno, se detecta tarde.
Y número dos, como bien saben todos los oncólogos aquí presentes, pues es muy agresivo. Entonces, la diferencia entre la incidencia y la mortalidad de este cáncer es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es cualquier cáncer y no tiene luego mucho que hacer cuando ya se detecta este cáncer en cuestión de tratamiento. Entonces, sí, en México estamos hablando de que el cáncer gástrico tiene cierta incidencia, pero la mortalidad de este cáncer también es muy, muy elevada. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de evitar que nos dé? Pues prevenir. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta? Número uno es la obesidad. Desafortunadamente les traigo esta encuesta que incluso es del 2006, que todavía ya tenemos o está por salir información más actualizada, pero si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá tenemos muy poca gente, o sea, 1.4 de personas que tienen bajo peso, pero fíjense, peso adecuado, estamos hablando de un porcentaje también pequeñito, y si suman sobrepeso y obesidad, estamos hablando de una proporción enorme de prácticamente el 70% de la población con este problema. Por lo tanto, tenemos un 70% de la población que ya tiene un factor de riesgo muy importante para desarrollar este cáncer, solamente por el hecho de que son obesos. Entonces es algo que definitivamente tenemos que invertir en intentar disminuir este problema en México, en Latinoamérica y pues en América en particular, porque en Europa no tienen todavía tanto problema, pero poco a poco se está también llegando a este punto de riesgo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en este estudio que el tener obesidad incrementa el riesgo más en hombres que en mujeres, pero en ambos en casi 2 veces el hecho de desarrollar cáncer gástrico. Entonces, obviamente el tener obesidad aumenta el riesgo de todos estos cánceres que ven aquí, pero hablando concreto de cáncer gástrico, estamos hablando de que el cáncer gástrico y pacientes obesos, el riesgo se incrementa casi al doble de tenerlo, solamente por ser obesos. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. Esta parte del Helicobacter pylori ya se trató perfectamente, magistralmente en la conferencia previa, pero también es otro factor de riesgo que quizás también venga de hábitos de alimentación que tenemos. Estar comiendo en la calle, estar comiendo en ciertas partes y demás, puede incrementar el riesgo de que tengamos la bacteria y sin darnos cuenta, esto también incrementa el riesgo de cáncer gástrico de manera importante. Entonces, pues aquí hablando de estudios epidemiológicos, pues sí, efectivamente se ha relacionado esta bacteria como un incremento en el factor de riesgo de cáncer gástrico y pues de alguna manera llega esa bacteria ahí, ¿no? Y muchas veces también es a través de los alimentos y de dónde se consumen estos alimentos y de la forma de preparación de estos alimentos para que no eliminen esta bacteria conforme se cocen o conforme se conservan, ¿no? El alcohol es otro factor de riesgo que se ha considerado para cáncer gástrico. El alcohol se debe de tomar, sí, es una situación que es favorable para ciertas patologías cardiovasculares y demás, más sin embargo también hay que tener límite en este tipo de consumo de bebidas alcohólicas, porque hay evidencia fuerte que sugiere que el consumo de alcohol en general a grandes dosis incrementa el cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque el alcohol sí es uno de los digamos alimentos, si se puede considerar alimento, es una sustancia que finalmente llega a absorberse en estómago. Entonces, el hecho de tener demasiado alcohol en nuestro organismo está también dañando de alguna manera estas células gástricas, que al final de cuentas ya sabemos que una erosión constante y una inflamación constante puede ser un riesgo muy importante para desarrollar una mutación que al no tener las defensas que frenen el desarrollo de esas mutaciones se desarrolle finalmente un cáncer. Entonces es importante considerar esta parte. El tabaco, pues sí, el tabaco sabemos que incrementa el riesgo de diferentes cánceres y no es la excepción el cáncer gástrico. No me voy a meter mucho en esta área de tabaco porque realmente el punto principal de esto es la dieta. ¿Cómo me va a afectar la dieta al desarrollo de cáncer gástrico? Ya hablamos que una mala dieta también es un factor de riesgo, evidentemente, de obesidad, y que la obesidad por sí misma incrementa el riesgo de cáncer gástrico. Entonces, volvemos a reiterar los puntos importantes de una dieta correcta, que es una baja ingesta de frutas y verduras me va a incrementar el riesgo de cáncer gástrico. ¿Por qué? Por el bajo aporte de antioxidantes que pudieran prevenir
ya que se hizo esta mutación, a que ésta se desarrolle más. Una baja ingesta de vitamina C en particular, que se ha relacionado con esta parte, carotenoides, que finalmente son los antioxidantes que están presentes en frutas y verduras de color naranja, de color verde oscuro y de color amarillo, y un alto consumo de carnes procesadas, ahumadas y curadas. ¿Y por qué estamos consumiendo más este tipo de productos? Por la falta de tiempo de preparar nuestros propios alimentos. Es más fácil ir al refrigerador y agarrar una carne de estas procesadas que yo sacar una cruda y tenerla que preparar un sartén para cocerla y demás. Todo esto tarda más tiempo, y otra es los hábitos de alimentación que se han hecho hoy en día. Hoy en día salimos, compramos un sándwich y ya va a tener este tipo de carnes. No es tan fácil que se puedan estar preparando los alimentos al mismo tiempo por el estilo de vida que llevamos. Y bueno, este alto consumo de carnes procesadas, que son ricas en nitritos, pues nos van a ocasionar, o se ha relacionado con una alta incidencia de cáncer gástrico. Y bueno, pues la ingesta de frutas y verduras, como sabemos, y lo que han demostrado los estudios, es que desempeña un papel muy importante en la reducción en la incidencia de este tipo de cáncer. Entonces, de alguna manera sabemos que es sano comer frutas y verduras, pero mi pregunta es, luego, ¿por qué no lo aplicamos, no? Sería como reflexión de cada uno de nosotros. O no nos gusta, o no son los hábitos, o quizás no tenemos tiempo, o quizás se echan a perder muy rápido, entonces no las consumimos. El problema es que esto es lo que le estamos enseñando a los niños. Y al final de cuentas, si ahorita tenemos esta incidencia, ¿qué será en unos 30 años? Que estos niños, que ya son obesos, van a acabar desarrollando. Entonces son puntos reflexivos muy importantes, y todo tiene que ver con la dieta. El por qué, ya sabemos que los nutrimentos que se han observado de manera esporádica que afectan el riesgo de cáncer gástrico, y eso estamos hablando de estudios epidemiológicos en donde se han relacionado estas cosas, son los carotenoides, que los contienen no nada más las zanahorias, la papaya, varios tipos de fruta y verdura, los flavonoides, que son también en frutas moradas, por ejemplo, también la tiamina, la fibra y el selenio, que son, pues básicamente se contienen, como les digo, en frutas y verduras, y se han considerado protectores para riesgo de cáncer, en particular este cáncer que definitivamente se ha relacionado. Aquí tenemos un metaanálisis que habla incluso de la asociación de una ingesta elevada de hidratos de carbono, que es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué tenemos tanta obesidad? Porque estamos ingiriendo una cantidad muy superior a lo recomendada, particularmente de este grupo de hidratos de carbono. Entonces estos investigadores se pusieron a ver todos los artículos que habían documentado de una manera correcta, por eso es un metaanálisis, en cuanto a qué tiene que ver el consumo de hidratos de carbono con el índice glucémico y el riesgo de cáncer gástrico. Y lo interesante es que hay una asociación impresionante entre el riesgo de cáncer gástrico y el alto consumo de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que está yéndose a la tiendita de la esquina y su alimentación se basa en refrescos y en panes y en cereales y en azúcares y demás. Tiene un índice glicémico alto y además tiene un bajo consumo de frutas y verduras, equivalente a alto riesgo de cáncer gástrico. Una cosa más. Y aquí tenemos, interesantemente, o sea, dentro de estos metaanálisis, también se pusieron a ver cuál de estos alimentos tenía, digamos, era el que más se asociaba con cáncer gástrico. Y si ustedes ven, sí incrementa el riesgo en diferentes alimentos, pero si ustedes ven cuál es el que más se relaciona, insistimos, carnes procesadas. ¿De qué estamos hablando? De carnes frías, carnes saladas, encurtidos, embutidos y todo lo demás. Entonces aquí estamos hablando de los que no consumen. ¿Y cuál es el riesgo? Pues prácticamente, si ustedes ven, 3 veces, casi 4 veces más de cáncer gástrico para personas que tienen un alto consumo de carnes procesadas. Ahora bien, todo esto hay que tomarlo en la balanza, porque hace un año, creo, salió un comunicado de carnes procesadas igual a cáncer gástrico. Entonces ya nadie coma carnes procesadas. Entonces hubieron muchísimas llamadas y todo, así un escándalo.
para decir, bueno, pues entonces no tenemos que comer ninguna. No es que no tengamos que comer ninguna. El tipo la forma es la dieta que llevamos, la cantidad que consumimos y cómo lo manejamos. Eso no significa que nadie se vaya a comer un jamón saliendo de aquí. O sea, está bien. El problema es la cantidad y el problema es no combinarlo con la suficiente cantidad de frutas y verduras que nos van a aportar los antioxidantes para equilibrar este proceso. Estamos hablando de la dieta en términos generales y cómo llevarla. Y aquí tenemos básicamente el papel de la dieta como factor epidemiológico para la prevención o la protección del cáncer, y aquí podemos ver en diferentes cánceres qué papel tiene la dieta, y pues finalmente en cáncer gástrico estamos viendo lo que les vuelvo a repetir, ¿no? Estamos hablando de un metaanálisis que está hablando de que un alto consumo de frutas y verduras es preventivo para cáncer gástrico, y un alto consumo de alimentos ricos en nitritos, en sales y en conservadores, particularmente productos cárnicos, es un factor de riesgo para cáncer gástrico, para el desarrollo de cáncer gástrico. Y estamos hablando de esto, estamos hablando de una revista de salud pública que es una revista seria y es de este mismo año 2016. Entonces, a lo que vamos es lo mismo. Hay que recomendar a los pacientes llevar una dieta correcta y tratar de mantener un índice de masa adecuado. Otro factor de riesgo que se ha relacionado a cáncer gástrico es el consumo de sal. ¿Por qué la sal? Les digo, todos nitratos son sales en este sentido relacionadas que tienen nitrógeno como tal, pero el consumo elevado de sal en estudios epidemiológicos han demostrado que incluso potencializa lo que pudiera ocasionar esta infección con el Helicobacter pylori. Entonces, si yo tengo Helicobacter pylori y tengo un alto consumo de alimentos ricos en sales, voy a tener aún mayor riesgo de tener cáncer gástrico. Y al final de cuentas, esto se ha estudiado en modelos animales y al final de cuentas en poblaciones. Entonces estamos hablando de que se ha estudiado también en humanos en cuestiones de asociación. Y bueno, aquí podemos ver en modelos incluso de carcinogénesis inducida, una vez más se les da a estos ratoncitos, por ejemplo, una dieta alta en sales y pues finalmente acaban desarrollando mucho más fácil cáncer gástrico, y pacientes que tienen el Helicobacter pylori y que además consumen una dieta no adecuada, pues finalmente acaba siendo igual algo que no queremos. Y dentro de todos estos hemos identificado que los nitritos y los nitratos dentro de todas estas sales son los mayormente responsables, pues que están usualmente en productos cárnicos, y estos nitratos por sí solos no son tóxicos, pero su conversión a nitritos en combinación con otras sustancias que también contienen estos alimentos, pues sí son un factor de riesgo importante, aunado con una dieta, insisto, baja en antioxidantes. Y los resultados epidemiológicos sugieren consistentemente un mayor riesgo de cáncer gástrico a partir de nitritos o nitrosaminas ingeridas. O sea, si yo como los nitritos como tal, de manera aislada, no me van a producir cáncer gástrico. El problema es la combinación de la dieta, una vez más. Y bueno, aquí hay varios metaanálisis también, relativamente también recientes, y hablan de que una ingesta de nitritos y nitratos en cáncer gástrico, pues se ha relacionado con un mucho mayor riesgo, particularmente en hombres, pero también en hombres y mujeres. Como conclusión de todo esto, ¿cuáles los puntos importantes que quiero que se lleven de aquí? Uno, que sí existe una correlación definitiva entre el estado nutricional de un paciente y el desarrollo de cáncer gástrico, en el cual la obesidad incrementa el riesgo de desarrollarlo. Que el Helicobacter pylori, como ya lo vimos, es un factor muy importante de que exista o que se desarrolle el cáncer gástrico, pero que la dieta también va a incrementar la posibilidad de que este Helicobacter pylori pueda ocasionar el daño de desarrollar el cáncer gástrico, y hablando en particular del consumo o ingestión de sales, y que los alimentos que contienen antioxidantes en cantidades suficientes como frutas y verduras definitivamente son un
factor protector para el desarrollo de este cáncer, entonces hay que consumirlos en cantidades requeridas o necesarias, y que los alimentos finalmente ricos en grasas, en sal y particularmente en nitritos, como un exceso de consumo de carnes procesadas en cantidades y en calidades, se van a asociar definitivamente con un incremento en el riesgo de cáncer gástrico. Muchísimas gracias.